Tanto la industria armamentista como la industria del cine usan una de las emociones que yo manejo, de las emociones básicas. ¿Cuál crees que sea? Exacto, el miedo. Hola, mi nombre es Marta Ruiz. Bienvenida, bienvenido. Si es la primera vez que estás en este espacio, bueno, pues yo hablo mucho sobre emociones y dándote tips y herramientas de cómo poder gestionarlas para que, bueno, una vez que las trabajes puedas alcanzar tus metas y tus sueños. Pues sí, el miedo es una de las emociones que más utilizan estas dos industrias. Bueno, la industria armamentista, pues, ¿quién más que la forma de cómo hacer dinero, que es generando miedo entre países, porque van a atacar unos a otros y bueno, eso genera ventas. Y en el caso del cine, bueno, pues, ¿has visto alguna película de acción? ¿Una película de terror? ¿Una película de suspenso? Pues la emoción que está todo el tiempo ahí es el miedo. Y en el caso de la industria del cine, pues usan los dos tipos de miedo, tanto el miedo primitivo como el miedo racional. Si el miedo primitivo, que no ha estado en una película y se escucha un ruido, o se abre una puerta, o sale alguien y lo que haces es que brincas del susto. Y en el caso del miedo racional, bueno, pues la misma serie, la misma película, te va llevando con ese suspenso y te vas creando una serie de ideas de lo que pueda suceder. Bueno, esa es mi opinión, no me creas, esa es mi perspectiva. Y bueno, hoy tengo ganas de platicarte esto porque me parece que es ese miedo lo que a veces pasamos inadvertido. Si ya de sí no somos muy afectos por lo que he observado y por experiencia personal, no somos muy afectos a estar manifestando lo que realmente sentimos, y una de las emociones que más negamos es la del miedo, sí, porque es como si fuera un tabú, como si fuera malo tener miedo. Entonces, cuando alguien dice miedo, es como que, ¿cómo puedes tener miedo, no? Eres cobarde, eres gallina, eres mil calificativos. Pero lo cierto es que sí, que todos tenemos miedo. Y en esos espacios de películas es cuando está como permitido, ¿no? Que puedas gritar, que te asustes, porque de alguna manera está justificado que es en ese espacio, en ese contexto. Pero la realidad es que no. La realidad es que nosotros le tenemos miedo a muchísimas cosas. Y en términos generales, bueno, pues, ¿quién no escucha un ruido, escucha hasta una explosión que puede ser un cohete, por ejemplo, cuando hay fiestas y se celebran y hay mucho ruido, pues te espanta, ¿no? Escuchas el ruido y reaccionas. Y lo que haces es, bueno, pues te paralizas, huyes o reaccionas, ¿no? Te tratas de defender. En el caso de situaciones como hablar en público, como exponerte ante una cámara, el simplemente levantar la mano para dar una opinión, ese genera otro tipo de miedo, ¿sí? Que es un miedo que viene, que es el miedo racional, en donde primero estás pensando todo lo que puede suceder antes siquiera de que tomes acción. Y bueno, te decía que eso me parece importante porque, en mi opinión y por experiencia, son algo que pasamos inadvertidos. Y en este espacio, en este video, lo que yo quiero platicarte es justo que el miedo está ahora sí que flotando en el aire, ¿no? Está en todas partes. Y por lo tanto, debemos acostumbrarnos a hacerlo parte de nuestra vida, de asumir que sí existe, de no negarlo, y de esa manera, una vez que empiezas a asimilar y que lo aceptas, es una manera en que uno puede ir sobrepasando, ir venciendo y aprender a gestionar esa emoción. Bien, eso es lo que vamos a ver sobre esta situación del miedo. Por cierto, ahorita que me acuerdo, y te voy a dejar un video, te voy a dejar la tarjeta de un video de Habano Radio, donde tuve una pequeña participación en este programa que se llama
relatos de lo desconocido, que juegan mucho precisamente con esa emoción del miedo a través de las historias de leyendas, de relatos que cuenta la gente y que van pasando de generación en generación. Y en esa parte donde platicamos, bueno, pues cada uno de los participantes se puso historias de cosas que le pasaron y que de alguna manera nos generó miedo, pero que coincidimos mucho que es un miedo que viene de creencias, ¿no? De ideas, del pensamiento, que es meramente racional, porque vas creando toda esa situación de cosas que a lo mejor no existen. Y bueno, te decía que en el caso de la industria armamentista, pues sucede eso, ¿sí? Hay países que pues viven de hacer la guerra, de crear armas, y de esa manera, bueno, pues van haciendo que su industria pueda ser millonaria. Y cuando no hay, bueno, pues hay que generar ese miedo entre otros países para que se empiece otra vez a reactivar esa economía de la cual se basan muchos países. Y en el caso del cine, bueno, pues quién no está esperando que en el caso de las películas de terror, pues tienen así como su temporada, ¿no? En el caso de las películas de acción, de aventura, no tienen en sí como que una temporada en particular, o al menos, bueno, yo no tengo así como muy identificado que sea así, pero cuando viene una película, bueno, pues ya sabes que va a haber acción y siempre es una acción ante una amenaza que se registra, ¿no? ¿Quién no ha visto una película donde, bueno, van a venir seres extraterrestres de otros mundos que amenazan al planeta y, bueno, hay que combatirlos, ¿no? Y eso, bueno, pues genera el miedo entre la población. Eh, Incluso situaciones como enfermedades, como eh, algo similar, por ejemplo, lo que sucedió con esta emergencia sanitaria. Yo recuerdo que vi una película hace muchos años, no recuerdo el nombre, pero era algo similar, donde era un virus que afectaba a la población y bueno, hubo gente que decían tienen que quedarse encerrados en su casa y otros ya no alcanzaron a entrar a sus casas y se quedaron afuera y unos se murieron y luego resultó que el virus ya estaba en las casas, que se habían contaminado porque se había hecho como un hongo y la gente que estaba afuera ya podía respirar. O sea, era así todo un show, ¿no? Pero la idea era generar ese miedo ante algo que realmente no existía o no se veía, ¿no? Como en el caso de la situación de emergencia sanitaria que hemos vivido, que es algo que no se ve porque es microscópico, pero que está latente en el ambiente. Y todo eso, bueno, generó que afloraran otros miedos que no teníamos como muy comunes, ¿no? No muy conocidos, como ese miedo a salir, como el miedo a tener contacto con otras personas. Y bueno, ante eso se generan soluciones que finalmente, bueno, pues van dando pie a otros ingresos para solventar esa situación y bueno, pues se vuelve parte de ese ciclo de una industria, ¿no? Como fue la producción de cubrebocas, de mascarillas, de diferentes marcas de gel, de los tapetes, de muchísimas cosas para que la gente pudiera tener acceso a cosas que le garantizaran que iban a tener un espacio más limpio, ¿no? Y atender esas restricciones en cuanto a distancia. Entonces, si te fijas, todo el tiempo tenemos esa emoción latente, pero, pero es curioso, porque aunque la tenemos, no la reconocemos, no la decimos, sí tengo miedo. Excusamos y decimos como que, estoy preocupada o hacer compras de pánico, que es así se les llama, pero quien hace la compra no lo dice como tal. No, yo me acuerdo, por ejemplo, que en México, cuando inició la cuarentena, mucha gente fue a comprar papel higiénico y salió así como que en las noticias, ¿no? Y bueno, eso era una compra de pánico que la gente hacía y no te decían exactamente cuál era la razón, pero mucha gente compró y se surtió de papel higiénico, ¿no? Y en otro periodo fue de cervezas,
porque iban a cerrar por la misma situación, iban a cerrar la fábrica por una temporada y entonces, bueno, hubo gente que se fue a comprar sus cajas, ¿no? A proveerse de esa situación. Pero todas esas acciones, pues se hacen por esa situación del pánico, ¿no? Yo me acuerdo, y del miedo. Yo me acuerdo cuando era adolescente, recuerdo que, aquí déjame contarte esta historia, que me gustaba mucho ir a casa de mis abuelos, porque tenían, en la casa había una sala y un comedor que estaban como apartados, y era un espacio que estaba solo, prácticamente todo el tiempo estaba solo. Tenía una puerta de acceso, pero pues casi nadie entraba ahí. Entonces a mí me gustaba ir y ponerme a leer. Y me acuerdo que había un libro, que todavía lo conservo, que se llama Salem Lot, de Stephen King, que me acuerdo que me gustaba mucho leerlo, y es sobre historias de vampiros. Y me acuerdo que me gustaba acostarme así en el sillón, que quedaba hacia tenía una ventana muy, muy grande la sala, daba a la calle. Y me gustaba ahí porque todo era silencio y me gustaba leerlo ahí, nadie te molestaba, todo era así, tranquilidad. Y me acuerdo mucho que había unas partes del libro donde platican que en el pueblo pues escuchaban las campanadas. Y a unas cuadras de la casa de mis abuelos pues había una iglesia, entonces escuchaba las campanadas y esa sensación me acuerdo que me gustaba. Y bueno, pues me gustaba mucho imaginarme a los personajes, ¿no? Al vampiro, cómo sería y cómo va narrando todas las historias, el pueblo, la carretera, todo eso me gustaba mucho imaginarlo. Y todo eso, bueno, pues es parte de ese pensamiento que nosotros vamos creando, ¿sí? Es algo que tu imaginación va jugando y te va diciendo qué es lo que vas a encontrarte, ¿no? De alguna manera, como hemos platicado, bueno, este pensamiento es como de alguna manera controlado, porque es un libro que estás leyendo, es algo que sabes que está ahí en el libro, ¿no? Y tú tienes el control de, bueno, cierras el libro, ya se acabó la historia y te distraes con otra cosa y se acabó. Pero el miedo racional, que es el que realmente te detiene, pues como ya lo platicamos en esa charla que tuve con Wendy Mariscal sobre las creencias limitantes, pues eso es lo que realmente te detiene. Ese miedo que tú te creas, en el que no eres capaz, en el que no eres suficiente, en el que no eres buena o no eres bueno para hablar en público, para ciertas materias, que no eres bueno para emprender, para poder llevar a cabo un negocio, un proyecto, para hacerte cargo de ese mismo. Y eso es justamente lo que nos detiene. Y ese es otro tipo de miedo. Sí, como ves, hay diferentes formas como se va manifestando, pero al final de cuentas, en general, es el miedo. ¿Y quién no se ha topado en un proceso de elecciones donde justo lo que se va moviendo es el miedo, ¿no? Yo me acuerdo que en alguna ocasión, cuando estaba en la universidad, había la elección para escoger a representantes de la universidad. Y me acuerdo que era el juego de, pues, entre broma y demás, pero era como generar ese miedo, ¿no? De decir, bueno, pues si votas por una plantilla tal, va a haber descuentos en la cafetería. Y si votabas por la otra plantilla, la otra te decía, no, 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 no votes por aquella porque aquella va a cerrar la cafetería y ya no vas a poder comer ahí. Y nosotros vamos a abrir la cafetería y además pues, vamos a hacer descuentos, ¿no? Y podremos aumentarle más historias, ¿no? Que no sucedieron, pero que no serían descartables, como decir, bueno, que sucede mucho en las películas, sobre todo en las películas norteamericanas, yo lo he visto mucho en ese juego de elecciones de representantes de escuela, que es el miedo hasta de amenazar, ¿no? Al grupo que no va en coordinación o no va apoyando a cierto personaje, bueno, pues hay que ir a amedrentarlo, hay que ir a amenazarlo para que todos apoyen a cierta plantilla, ¿no? Entonces, bueno, esa es la forma en cómo se va generando ese miedo. Claro que el miedo y lo representa cada persona de diferente manera, ¿sí? Porque hay personas que pueden tener una creencia limitante similar
pero unas pueden decir, bueno, que su proceso de gestionarlo es mucho más rápido y para otras puede ser más lento. Lo que no quiere decir que es bueno, que sea malo. Simplemente cada persona tiene su proceso, tiene su tiempo. De alguna manera, como en términos generales, la meditación, ejercicios de respiración son útiles, como te decía, en términos generales. Pero cada persona que tiene sus creencias limitantes y la forma en cómo asume ese miedo varía. ¿Sí? Hay gente que se pone muy nerviosa, que se estresa, le dan ataques de ansiedad, y hay gente que, bueno, que simplemente siente la tensión, siente el nervio, pero lo pasa. Entonces, algo que yo he encontrado y que lo he observado, que lo he incorporado y que me ha funcionado mucho, es que el miedo también se acaba mucho con información. Sí, cuando te decía, por ejemplo, en el caso de esta ficción que decía de la cafetería, bueno, pues cómo podrías acabar ese miedo si decías, bueno, esta planilla me va a cerrar la cafetería. Bueno, pues ir a preguntar, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre en la escuela, con los sistemas escolares o en el área de administración y preguntar, oye, si esta planilla o gana o pierde, de ellos depende que se pueda cerrar la cafetería. Bueno, pues la escuela te puede decir, no, pues la cafetería la maneja la escuela, se contrata un servicio, pero la misma universidad o la escuela o el lugar donde que se estuviera realizando esa contienda, pues son quien se encarga de pagarlo, ¿no? Y nosotros hacemos todo el trámite, entonces los alumnos no tienen ninguna injerencia directa. Entonces, esa es una forma de cómo terminar con ese miedo. Y esa es como una recomendación que yo podría hacer en este caso, para, además de la meditación, además de ejercicios de respiración, para trabajar por lo que es la ansiedad, incluso lo que son situaciones como depresión también funciona mucho. Eh, la otra es investigando, preguntando, leyendo, y eso pues va a terminar con ese miedo que se pueda generar, ¿no? En el caso, bueno, pues cuando hay conflictos como en países, bueno, pues ya son situaciones que ya están más que rebasadas y porque tienen otros intereses, culturas, tradiciones y cosas que por años y años y años han manejado que va más allá de a veces el entendimiento, de decir, oiga, ¿por qué no se ponen de acuerdo y dividen qué le toca a cada quien y ya dejan de estar peleando, ¿no? Pero no, o sea, hay cosas mucho más allá de lo que uno pueda pensar. Pero bueno, de una manera más práctica, es recomendación, que yo he hecho varias, que la meditación, la respiración, y esta no te la había planteado, y esta me parece que es muy práctica. Ante algo que te genere miedo, ahora sí que como decimos hoy en día, googlealo, ¿no? Si no tienes al alcance un libro, chécate en el internet qué hay, qué es, si es verdad, si existe o no existe. Es una forma en que como uno puede tener elementos para ir acabando con ese miedo, ¿no? Y cosas tan sencillas, tan prácticas, tan cosas de cotidiana que tenemos, que te decía, como son algo tan común, justo lo pasamos como inadvertido, ¿no? Como si no existiera. Por ejemplo, yo no tenía noción de que mi perrita pudiera tener ansiedad. Yo decía, ay, ¿cómo va a tener ansiedad si está aquí en casa tranquila, cuidada, ¿no? Y sin embargo empecé a leer y empecé a seguir a una profesional que atiende a los perros. Y bueno, ahí entendí que efectivamente tenía ansiedad porque ya no salíamos la cantidad de tiempo que mi perra requiere. Mi perra es mediana, pues requiere por lo menos media hora de salir todos los días. Entonces, bueno, y bueno, pues ya no socializa con perros, teníamos una perrita que se murió, entonces ya es casi un año, entonces todo ese periodo dejó de socializar con perros, casi no salía, entonces empecé a buscar los rasgos para poder
llegar a la conclusión de que efectivamente tenía ansiedad y ahora que ya salimos todos los días a pasear, bueno, pues eso se ha ido acabando, ¿no? Ya está más tranquila, ya no se avienta a las ventanas a ladrar a los perros, que eran los signos, ya salimos a la calle y cada vez es menos que se avienta a los perros precisamente por esa falta de socialización, ¿no? Entonces, ¿cómo lo supe? Bueno, pues investigando, también haciendo preguntas, googleando, checando y leyendo para saber qué era, ¿no? Entonces aquí es mi recomendación. Ante cualquier situación que te venga y que te dé pánico y que estés con el miedo de que algo va a pasar, no hay otra solución más que preguntar, leer, consultar, informarte y de esa manera se va acabando el miedo. Claro que como te decía, bueno, pues depende del miedo que se tenga, de cuál es la situación, de qué te estás enfrentando, pero en general eso te puede servir mucho. Incluso, bueno, si tú hablas de que tienes creencias limitantes, que te voy a dejar también el link por si no has visto ese video, que lo puedas ver para que identificar algunas de esas creencias limitantes. Bueno, de preguntar, bueno, ¿cómo puedo acabar con una de ellas, no? Bueno, aprendiendo. Si uno dice, ay, no, a mí me da pena cantar porque yo no sé cantar, bueno, ¿cómo sabes que no sabes si no lo has hecho? Bueno, y si te gusta, ¿qué pasaría si tomaras unas clases de canto? ¿No? Probablemente aprenderías, probablemente sabrías si eres entonada o no, si alcanzas tonos muy agudos o muy graves, solamente con la consigna de informarte, de practicar, de enfrentarte y romper ese miedo, ¿no? Haciendo las cosas. Y en general me parece que así pasa, ¿no? Con esa forma de trabajar. Miedos, te decía, bueno, hay muchos, el miedo pues al fracaso, que es el miedo al éxito, miedo pues a no ser capaz, ¿no? A que se puedan burlar, a que se puedan reír. Y en ese caso, ¿qué te puedo decir? Que siempre va a haber alguien que no le va a gustar lo que haces. Siempre va a haber alguien que te va a criticar. Siempre va a haber alguien que se va a reír, que se va a burlar. Siempre va a haber alguien. Lo importante es pensar, esa persona que critica, que no le gusta, que dice que está mal lo que estás haciendo, preguntarte desde qué lugar te lo dice, no tomártelo personal y observar, bueno, si esa persona que te está diciendo algo de lo que dice te puede ayudar para mejorar o simplemente te lo dice desde un lugar donde esa persona ni siquiera ha hecho nada, ¿no? Y en ese caso, bueno, acercarte a la gente que sabe lo que estás haciendo para que puedas aprender más. Y entonces ese miedo a que a lo mejor te vaya a salir mal, bueno, pues lo puedas cambiar por acciones hasta que en algún momento te salga mucho mejor. Y quitando la expectativa de las cosas perfectas. Las cosas perfectas no existen, no hay nada perfecto. Y lo padrísimo es que lo que hiciste hoy es mucho mejor que lo que hiciste ayer o lo que hiciste hace un mes. Y pensar que en ese sentido, pues vas avanzando y vas cambiando y vas mejorando lo que vas haciendo. Así que, ante todo, mi recomendación ante el miedo es infórmate, pregunta, consulta, lee, es la mejor herramienta que cualquier persona pueda tener. Y además está al alcance, ahora sí que al alcance de un clic. Digo, libros digitales hay infinidad. Prácticamente todo, ya está casi todo digitalizado. Bueno, aquí en YouTube, bueno, tienes tutoriales prácticamente de todo. Y puedes meterte incluso a Google Academy y puedes consultar ahí libros, artículos, tesis, de muchas cosas que estés preocupada, preocupado, que te tengan con algún pendiente, que estés con la duda si será verdad o no será verdad, y que en lugar de que te estén quitando el sueño y estés repitiendo lo que los demás dicen y creyendo voces que no estás segura de o seguro de lo que está sucediendo, infórmate, consulta, pregunta y con eso acabas con el miedo. Bueno, hoy te quiero contar un cuento
Y es un buen momento, por cierto, para que te suscribas. Dale me gusta, comenta, comparte, porque esta información nos sirve a todos. ¿Sí? ¿Quién no ha tenido la duda de si algo te puede pasar o no? Y sobre todo, bueno, pues si no lo has hecho, ¿cómo sabrás si eres bueno, si eres malo, o si lo que te dijeron va a pasar si no consultas, si no preguntas? Entonces, suscríbete, dale al dedito arriba de que me gusta y compártelo y coméntame, ¿sí? ¿Cuál es tu opinión? Si te ha generado miedo, si te has enfrentado a una situación similar. Bueno, la historia es que Halloween tiene miedo. Y en este caso es que la historia es de un brujo que era tan malo, que un día dijo, bueno, voy a hacer una poción para que todo el mundo tenga miedo siempre. Y entonces se le ocurrió la maravillosa idea de juntar toda la magia negra que pudo y todos los dibujos de los niños los convirtió en monstruos. ¿Y qué dibujos de los niños? Bueno, pues has visto dibujos de niños chiquitos, bueno, dibujan muñecos con cabezas muy grandes, sus personas son cabezas muy grandes, con bocas chuecas, ojos todos chuecos, cabellos pues, como si fueran como de alambre, eh, palos como piernas, como brazos y dedos muy largos. Así son muchos dibujos de los niños chiquitos. Entonces, esos dibujos les dio vida y empezaron a asustar a la gente. Obviamente a mucha gente les dio miedo, pero a quien más le dio miedo, cosa curiosa, fue al brujo. Entonces el brujo se fue y jamás volvió a aparecer en el pueblo donde estaba, pero dejó el hechizo. Entonces cada año, en la fiesta de Halloween, esos monstruos salían a asustar a la gente. Y pasaron años y años y años hasta que después de mucho tiempo, una viejita que se acordó después de ver a esos monstruos que salían cada Halloween, se acordó porque identificó a unos, se acordó que ese dibujo ya lo había hecho. Y fue a buscar entre sus cuadernos y demás y encontró un cuaderno donde había hecho exactamente ese dibujo que había visto como un monstruo. Y lo que se le ocurrió fue borrarle la cara de espanto y dibujarle una sonrisa. Bueno, la fiesta, la temporada de Halloween terminó y entonces la viejita dijo, pues me voy a esperar al siguiente año, voy a vivir más para poder ver que el efecto, si tuvo algo positivo lo que hice. Y se esperó al siguiente año. Entonces, al siguiente año vuelve otra vez la fiesta de Halloween, salen otra vez todos los monstruos que eran los dibujos de los niños y se encuentra a su dibujo, pero su dibujo ya no espantaba, tenía una sonrisa. Entonces dijo, sí, sí funciona. Entonces llamó a todos sus nietos, bisnietos y a todos los niños que estaban en el pueblo y les pidió que buscaran todos los cuadernos donde hubiera dibujos de niños y les borraran las caras chuecas, la sonrisa chueca y le dibujaran una sonrisa. La boca chueca y le dibujaran una sonrisa. Y así, bueno, pues el Halloween se terminó convirtiendo en una fiesta donde había sonrisas. Bueno, esta es como una idea de que puedas dibujar una sonrisa leyendo, informándote y no dejándote llevar por rumores, por lo que se dice. Esa es una manera muy práctica, ¿sí? Te voy a dejar en la descripción de este video el enlace del podcast para que puedas escuchar la historia completa de este cuento. Bueno, pues espero que te haya gustado. Quiero saber tus comentarios, quiero que me digas qué te pareció, si estás de acuerdo en lo que yo te he comentado, si tienes otra estrategia de cómo trabajar y gestionar el miedo. Y bueno, pues que me ayudes a crecer este canal para que lo puedas seguir compartiendo. Dale click, suscríbete y dale a la campanita también para que cada vez que haya un video te lo, te lo comparta el YouTube y te avise. ¿Vale? Gracias y nos vemos hasta la próxima. Adiós.